Buen día, mi nombre es Adriana Tejada y junto con las compañeras de Ana Patricia Pechina y Yorija Play de Roballo vamos a presentar la que se conoce como la masacre de las bananeras, la cual fue una matanza que tuvo lugar en Colombia en 1928 en el que se exterminaron trabajadores sindicalizados de la multinacional United Fruit Company que operaba en Colombia desde 1899 aprovechando un vacío legal en el ámbito laboral. Un número indefinido de trabajadores murieron después de que el gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el Sindicato de los Trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. Los hechos ocurridos el pasado 6 de noviembre de 1928 en Ciénaga Magdalena, siendo un escenario de derrame de sangre a miles de trabajadores de la United Fruit Company, compañía francesa que estaba en el territorio. De tal manera fue como ocurrió la cruel tragedia, dejando alrededor de 3.408 muertos, siendo tan inhumano el general Carlos Cortés Vargas, quien fue el que dio la orden de asesinar a niños, jóvenes, adultos, embarazadas, que finalmente estos muertos fueron llevados en ferrocarriles hacia el mar, otros dejados en fosas comunes. En la plaza donde ocurrieron los acontecimientos, solo dejaron a 9 personas víctimas en representación de los 9 derechos de petición. Esto fue un acto de burla hacia los trabajadores y la sociedad, siendo el resultado de un reclamo de derecho que les pertenecía. Muchos de los trabajadores que labraban estas tierras lo hacían de manera informal, al jornal. Los dueños abusaban que en su gran mayoría eran analfabetas, en la cual vulneraban sus derechos laborales, por lo tanto los reclamos que ellos hacían para mejorar las condiciones laborales nunca fueron tenidos en cuenta. Por ello ocurre estos acontecimientos el pasado 6 de noviembre de 1928, cuando los trabajadores tomaron la iniciativa de hacer una protesta pacífica hacia la ciudad de Santa Marta para dialogar con el gobernador y el director general del trabajo, solicitándoles que les colaborara para negociar con la compañía. Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz. 60 años de conflicto armado han dejado huellas sobre gran parte de la sociedad colombiana. Los campos y ciudades han vivido cambios sustanciales, luego de que millones de personas abandonaran sus territorios por causa de la violencia y tuvieran que reconstruir sus vidas en lugares desconocidos. La afectación psicológica también ha sido protagonista. En muchas regiones de Colombia el miedo persiste, las heridas siguen abiertas, subsiste la estigmatización y asesinato de líderes sociales. Por eso es necesario constatar que el pasado doloroso no se ha cerrado. En 2008, el Estado empezó a hablar del valor de la memoria histórica para alcanzar la paz. Y la sociedad respaldó esa idea. La voz a las víctimas es algo necesario para escuchar lo que no se ha contado y poder hacer que las víctimas se sientan escuchadas y ayudar a cerrar estos ciclos dolorosos, ya que sus experiencias no pueden ser ajenas o invisibilizadas, ya que son el pilar de la paz. Pero advierten que para comprender sus ejercicios de memoria es necesario trascender la idea de la victimización en un sentido restringido y simplista. Las víctimas no son solo víctimas, ni tampoco son homogéneas, porque desde distintas posturas y experiencias son protagonistas, es decir, son sujetos de historia que saben o descubren cómo reclamar sus derechos, organizar su agencia, plasmar su dolor, buscar alianzas y encontrar en ellas solidaridad e incluso empatía. La memoria de las víctimas es importante para ver la otra cara del conflicto, desde el punto de las víctimas, y así poder sanar las heridas ya abiertas que dejó el conflicto en Colombia para poder perdonar y poder llegar a la paz. Además, como dice Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto nos lleva
a decir que para acabar el conflicto en Colombia y poder crear la paz es necesario que las nuevas generaciones sepan que recordar es necesario para poder subsistir en paz, esa paz que tanto necesitamos los colombianos. Así, se puede decir que para la construcción de una paz verdadera y duradera en Colombia, se tiene que tener una memoria sobre este conflicto que ha durado tantos años.